Pero cuando yo nací, mi papá y mi mamá fueron mamá. Camino, Dios restauró la vida de mi... Buenas, mis queridos amigos. Tenemos como invitado a Efraín. Gracias, mi hermano, muy Efra, buenos por días. venir. Gracias. Bueno, hoy queremos hablar de lo que uno tiene que perseverar dentro de la iglesia, porque pasas etapas. Pero antes de eso quisiéramos conocer a nuestro querido amigo Efraín. Gingy, pues, ¿qué tal, Efraíncito? ¿Cómo naciste en una familia cristiana o de pronto descubriste? ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, primero que nada, agradecidos con el Señor por la oportunidad, por el privilegio. Esperamos que este espacio, de una u otra manera, pues, a quienes miran sirva de edificación, de motivación, reconociendo que Dios es quien hace la obra y usa los medios. Por lo tanto, agradecidos con esta oportunidad. Yo nací, cuando yo nací, como David dijo, nací en adulterio. No. Perdón si esta historia es nueva para muchos, pero cuando yo nací, mi papá y mi mamá fueron amantes. Sin embargo, gracias a Dios, un día alcanzó Dios la vida de mi padre. Y cuando alcanzó Dios la vida de mi padre, entonces podríamos decir que por ende alcanzó a mi familia. ¿Cómo fue? Rápidamente, perdón que de pronto cuente toda la historia. No, está bien, estamos para Pero eso. mi padre estuvo casado con su primer matrimonio y mi padre era un hombre lleno de idolatría, lleno de vicios como por ejemplo el alcoholismo, el adulterio. Y antes de que yo naciera incluso, mi padre ya tuvo otros 2 hijos en otra amante, es el término con propiedad. Sin embargo, estos muchachos que nacieron extramatrimonial, mi padre, pues bueno, le convenció a su primera esposa que los va a traer a casa a vivir con la esposa, cabe el término. Y aceptó. Después nací yo en otra amante, mi mamá. También me llevó a vivir con mi madrastra. Y sorpresa que ahí vivimos todos los hijos que iban naciendo de parte de mi papá en casas ajenas. Sin embargo, lastimosamente, pues a mi madrastra, digámoslo así, le cayó un cáncer terminal que después de un tiempo que yo vivía con ella, me enteré que se murió. Yo en mi infancia tendría, no sé, 4 años, 5 años. Empecé a convivir con ella y cuando enteré que se murió, yo más pensé que se murió mi mamá. Sin embargo, cuando se murió mi mamá, a mí me quedó la impresión, cuando se murió mi madrastra, me quedó la impresión de que se murió mi mamá. Entonces, pensé que mi mamá, mi mamá propia, no había. Entonces, cuando la primera esposa le dijo a mi papá, mira, Manuel, ya no estés de mujer en mujer, quédate con, mi mamá se llamaba María, quédate con María, ¿no? Ya cásate con ella, a la larga ya has hecho lo que has hecho y mejor hazte cristiano y arrepiéntete de todo lo que has hecho y mejor quédate con María y haz hogar con ella. Mi papá, gracias a Dios, tomó esta palabra. Aceptó el consejo. Aceptó el consejo y se casó con mi mamá, claro, después de haber fallecido mi madrastra en este caso. Entonces yo prácticamente nací en adulterio y cuando yo tuve más o menos 6, 7 años mi papá aceptó a Cristo y desde ahí recuerdo que mi papá hasta cuando murió hace 5 años, a los 90 años de edad que murió, gracias al Señor tuvo un cambio de vida totalmente transformador y podría decir que entonces nací en un hogar cristiano, pero en el camino Dios restauró la vida de mi padre y por ende de mi familia. Lo bonito de ese tiempo que Dios restauró la casa de mi padre fue que todos los 12 hijos de 3 madres diferentes nos llevamos como si fuésemos una sola madre y hasta ahora todos estamos en el Señor. Es lo que podría yo aplaudir de lo que Dios hizo en la vida de mi padre. Pero yo pregunto, Efra, en este caso, ¿cómo haces para que tu familia, digamos, entre hermanos, haya una conexión? Porque hay muchas veces, hay familias que son de una mamá y de un papá y por acá y lo otro. Entonces, Claro. pero ¿cómo es la esencia? Danos ese secreto porque sí vale la pena que... En realidad yo diría que Dios primeramente y luego mi padre.
Lo que yo puedo ver es que cuando Dios obra en una persona, el poder transformador totalmente cambia a la persona. Mi papá en sus testimonios contaba que él, por dejar la vida que llevaba, ¿qué no hizo? Hizo misas, hizo romerías, hizo lo típico que es en nuestros pueblos, en nuestras idiosincrasias religiosas antes de venir a Cristo. Sin embargo, lo que mi papá entendió por la palabra es que el hombre sin Dios vive realmente la vida que él quiere. Y él justamente leyó en Salmos, dice que el mulo y el caballo necesitan, dice, veta para estar atados. Y él decía que ni las vetas a mí me ataron, pero vino Cristo y me ató, ¿no? Entonces, él cuando entendió, experimentó el poder transformador, a todos los 12 hijos de 3 madres diferentes nos empezó a hablar de Dios. Bueno, en mi caso, yo cuando ya mi padre se hizo cristiano, tenía 5 o 6 años, entonces conmigo fue fácil, conmigo y los demás que vienen después de mí, sí, fue fácil. Para los adultos les costó un poco, pero ¿cómo logró convencer a mi papá, digamos, a esta nueva vida? Por el cambio de vida que él tuvo. O sea, el testimonio. Claro, el testimonio. Entonces, antes le veían borracho, le veían adúltero, lo veían totalmente religioso, idólatra, pero cuando él empezó a ver este cambio, dice que, por ejemplo, eso yo no lo recuerdo, no vi esto, ¿no? Tal vez estuve muy pequeño o no estuve en la casa con él. Entonces dice que él empezó a botar los santos que él tenía, hechos unos altares por ahí en su casa, dice que empezó a romper. Y mis hermanos, que también le veían tan religioso, ayer dando misas por esos santos y ahora rompiéndolos, fue un impacto radical en sus formas de pensar. Mañana, si ayer lo vieron borracho, ahora llegaba sano, con alimento y todo, aunque siempre fue responsable mi papá a pesar de los vicios. Pero dice que lo vieron un cambio. Entonces mis hermanos mayores vieron el poder transformador de Dios y creyeron en ese Dios. Nosotros, pues bueno, al ser ya pequeños, pero también inculcados en este caso ya con valores cristianos y con valores morales ya de una persona renovada, transformada, entonces siempre nos llevaban, mi papá, nos juntábamos todos y nos hablaba de, pues, ámense, quiéranse. Y claro, había al comienzo pequeños conflictos, pero gracias a Dios nunca ninguno de esos conflictos fue mayores como para dividirnos. Por lo tanto, me atrevo a decir, ¿cómo se logra eso? El poder transformador de Dios en una persona. Y qué bueno que tomemos de pronto esta observación. Dios empezó haciendo eso en mi familia por medio de mi padre, el sacerdote del hogar. Entonces, si nosotros como esposos, como cabezas de hogar, como sacerdotes de familia, si ayer tropezamos, caímos, nos equivocamos, pero si somos hoy los primeros en levantar un altar y en experimentar el poder transformador de Dios en nosotros, y luego con nuestro testimonio, con esa luz, con esa llama del poder de Dios, empezamos a erradicar ese poder transformador a los nuestros, lo vamos a lograr. Y por ende, como gente que de sana moral, empezamos a inculcar valores como el respeto, la unidad, la confraternidad, la solidaridad, más el amor de Dios, amor al prójimo, amor de unos a otros. Creo que se puede lograr eso. Es muy evidente que el amor del Señor rompe toda esa cadena, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, es que papá fue así, es que yo no puedo salir porque él también fue así. Es del evidente la gracia de Dios lo que puede hacer en una persona y en una familia. Sí, amén. Ahí traigo a la memoria la palabra. ¿Recuerdan ustedes un rey de Israel que se llamaba Josías? Sí, dice que él tenía 8 años cuando empezó a reinar. Y dice que su abuelo, Manasés, su padre, Amón, eran totalmente ajenos a lo que Dios quería. A pesar de que eran de Israel, estos dos, el abuelo y el padre de Josías, eran reyes totalmente malos. Dice que levantaron altares a Baal e hicieron todo lo que el resto de la población hacía. Sin embargo, Josías, con 8 años, rompe ese paradigma. ¿A qué voy con esto? Querida juventud, hijos de familias disfuncionales, de familias con problemas similares a los que era mi familia, vamos, rompamos paradigmas. ¿Por qué nosotros seguir enraizados en el pasado? Espiritualmente hablando, vivir recordando el pasado, vivir enraizados en el pasado, vivir trayendo el pasado al presente, es una forma de vivir atados. Y cuando nosotros vamos a la oración y decimos, Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, deberíamos analizar a qué nos referimos, porque a veces vivimos atados. Nosotros, claro, rompe ataduras.
Pero las ataduras, ¿cuáles son? El pasado que todavía hoy no nos deja ser felices con mi medio hermano, con mi madrastra, con mi media hermana. Oiga, yo he visto familias que hasta por una cuchara de palo se pelean. Peor, por terrenos se pelean. Entonces, se ve mucho eso. Y peor todavía, ¿no? Si no han vivido juntos, si han sido una familia donde estos hijos vivieron con su mamá y estos con su mamá acá, y vienen a Cristo y ahora hay ese complejo, esas dificultades. Pues entonces yo les animo a que familias así, nos acordemos de Josías. Mi padre pudo haber sido la peste, mi abuelo otra peste. Pero si yo vengo a Cristo, voy a ser la luz. Y voy a empezar a enmarcar una nueva generación donde esos paradigmas se rompan y empiece a ver la sociedad, el resto de la familia, el poder transformador de Dios. Y tal vez sin tener un púlpito y tal vez sin usar una Biblia en la mano, solo con ver el poder transformador de Dios en mi vida, los demás digan, de verdad que Dios transforma y puede unir familias. Ese es un gran ejemplo de lo que Dios hizo en tu vida y esto es guau, ¿no? Esto es digno de admirar y saber que la medicina clara para todos aquellos que tal vez andan divididos, andan peleados con los hermanos o muchos hasta con papá, solo Cristo puede nuevamente unir esa familia. Sí. Y esto no, porque está bien, justo naciste en la familia, pero cuando decides por su propia cuenta aceptar a Cristo, decir yo tomo también la fe, porque papá enseñó, papá inculcó, pero uno como persona decide nuevamente decir acepto a Cristo, sigo en la fe. Yo dividiría mi vida cristiana en 3 etapas. Ya. La una, mi papá, como dije, ya se le murió la esposa, se casó con mi mamá y él ya en el evangelio empezó a inculcarnos, a llevarnos a la iglesia. Por cierto, no como presumiendo, sino como un recuerdo muy grato de parte de Dios para mi familia, ¿no? ¿Qué cosa? Mi papá fue el primer creyente, digámoslo acá, que en unidad con otros hermanos levantó la primera iglesia quichua aquí en la ciudad de Riobamba. Es la iglesia Jesucristo Libertador, que ahora se llama Mejel, ¿no? Ese es el primer... Es la primera iglesia quichua. ¿Cómo lo levantó? Perdón que de pronto salga un poquito del tema, ¿no? Pero, no, está bien, está bien. Mi papá me traía ya, como digo, de los 6, 7 años, me traía por el sector de la Condamine. Hoy la Condamine es muy bonita, antes no era así. Y se veía muy marcado las clases sociales, la idiosincrasia de los pueblos. Por ejemplo, nuestros hermanos indígenas venían y se sentaban alrededor del mercado, venían con una soguita debajo de su poncho, porque ellos eran los encargados en hacer los mandados a los de la ciudad. Entonces se acercaba donde ellos y decía, vamos a darles cafecito. Y yo, ¿cómo? Entonces por ahí habían señoras que vendían café y por ahí invitaba, ¿no?, a unos 4 o 5 al café y dice, ¿eres cristiano? Sí. ¿Y la iglesia? No, yo vengo el lunes y me voy el viernes a mi casa. El domingo voy a la iglesia. Entonces veía que había una necesidad. Cristianos sin congregarse y ahí fue donde vio la necesidad. Y ahí habló con otros hermanos, ¿qué tal si hacemos una iglesia y todo? Entonces, cuando ya formó esa iglesia, mi papá me dice en una ocasión, mi hijo, ya tienes 9 años. ¿Qué tal si aceptas a Cristo? La primera etapa. Entonces yo dije, bueno, aceptemos a Cristo, uno niño obediente, con valores morales, hagámoslo entonces. Incluso me bauticé, no sé si 9 años y medio, 10 años. Me bauticé y andamos desde esos tiempos en la iglesia. Por castigo, mi papá a los 15 años me mandó a estudiar teología, FLED, que es muy conocido de pronto en nuestro medio. Entonces yo a los 16 años y medio, 17, ya me gradué el primer nivel de teología por castigo. Todo eso implica la primera etapa, ¿no? Donde uno simplemente sigue yo me atrevo a decir, una religión, gracias a lo que los padres inculcaron. Y uno ve la gloria de Dios, uno ve las reglas, ve las normas, se acoge al estilo de vida, va a la iglesia, lee la Biblia, estudia, obedece a los padres, canta, va a la escuela dominical, va a la reunión de jóvenes. Pero llegó un tiempo donde yo decidí ir a vivir en Guayaquil. Yo, la verdad, crecí un poco medio presumido. Y cuando fui a vivir en Guayaquil, me dijeron de pronto, pues, allá tengo a mi cuñado, el pastor José Valla. Me dijo, Efra, vamos a congregar en mi iglesia. Y yo dije, chuzo, yo congregaba por acá en 2 iglesias, hermano. La una iglesia era la de mi papá, que la verdad no me gustaba ir.
por la liturgia, porque los cánticos mayormente eran quichua, las prédicas en quichua, y yo entiendo todo, pero como que no me llenaba mucho. Entonces yo congregaba en otra iglesia, en Oasis de Esperanza, donde ayer, entre comillas, me sentía identificado, hablando así religiosamente. Ya. Entonces cuando fui a Guayaquil, entonces mi cuñado me dice, hermano, dice, vamos a mi iglesia. Y fui un día. Igual vi una iglesia quichua. Dije yo, porque como dije, perdón, no, crecí un poco presumido. Y ahí empieza la segunda etapa. ¿Por qué? Porque mi cuñado me dice, mira, anda el sábado a la reunión de jóvenes. Y como estaba viviendo yo con él, por no quedar mal, ¿no? Me fui. Y empezaron a llegar los jóvenes, todos quichuas y por ahí unos cuantos mestizos también. Entonces dije, guay, oye, qué interesante, porque veo que aquí los mestizos y los indígenas se reúnen. Empezó el culto de jóvenes y vaya a ver esos jóvenes. Estaban saltando, aplaudiendo, cantando como lo hacían en mi iglesia. Ya. Y entre mestizos e indígenas se dio un culto muy bonito. Y yo dije, Señor, interesante, esto no había visto en mi ciudad. Esto no es. ¿No? Entonces yo empecé a decir, bueno, creo que es otro nivel este. Y créanme que en una iglesia quichua donde se priorizaba el ayuno, la oración, la alabanza, la palabra, siempre se estuvo en esa iglesia motivando a la santidad. Fue ahí donde el Señor, el segundo, en este caso el segundo proceso, donde el Señor habló a mi vida. Ahí entendí que Dios tiene un llamado para mí. Entonces, ahí en Guayaquil, en aquella iglesia, fue donde entendí que Dios quiere algo conmigo. Desde ahí fue donde empecé a servirle a Dios ministerialmente. Entonces, la tercera etapa fue cuando le cuento de hace unos, no sé si 8 o 10 años atrás. ¿Por qué? Desde los 18 años yo vengo sirviendo al Señor en el púlpito, ya sea cantando, tocando, predicando, liderando jóvenes. Y le doy gracias a Dios que desde niño siempre yo estuve rodeado de otros niños llevando a la iglesia. Yo en mi iglesia, como nos premiaban a los que llamaban más visitantes, yo siempre, todos los meses me ganaba los premios. Ya de joven, en Guayaquil, los que de pronto me conocen me recordarán también, atrás de mí habían muchos jóvenes en fila, donde yo me iba, se iban. Pero gracias a Dios eso sirvió para inculcar, enseñar. Cuando ya entendí que Dios quiere usarme en su obra, entonces vi que siempre estuvo gente atrás de mí. Eso no me presume nada, sino me ayuda a entender que Dios tuvo un llamado conmigo. Sin embargo, le dije que hace 8 o 10 años atrás empecé a caer. ¿Qué no hice por ser rico? Por ser empresario. Al comienzo lo logré. Disfruté de ello un buen tiempo. Pero todo eso fue a precio de... Yo no estaba yendo a la iglesia. Por ejemplo, mi pastor decía, mano Efraín, y el ayuno. Porque volví a vivir, después de Guayaquil, volví a vivir aquí en Río Bajo. Nuevamente acá. Entonces ¿ya? Acá... yo fui diácono en la iglesia, fui líder de la iglesia, y en esas el pastor, hermano Efraín, y el ayuno. Pastor, estoy, por ejemplo, ¿no? Estoy acá en Bucay. ¿Pero y por qué? Es que, pastor, si no trabajo, no como. La Biblia dice, el que no trabaja, no come. Y hay buenos argumentos, ¿eh? Uno es bíblico cuando quiere defenderse, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, y el pastor, hermano, ¿y la reunión? Pastor, estoy en el Coca. Pues que tengo que pagar deudas, pastor. Oiga, un día el pastor me encuentra y me dice, hermano, ¿cómo le va? Digo, bien, pastor. Yo sabía que no estaba bien, porque cuando yo estaba trabajando, entre comillas, yo sabía que algo había en la iglesia y que yo tenía que estar ahí. Eso no me daba paz. Por lo tanto, un día el pastor me abraza y me dice, hermano Efraín, usted sabe que tiene un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Yo, sí, pastor, sí, lo he entendido. Dice, entonces, ¿sabe qué? Solo órele a Dios un día, que esté inspirado en el Espíritu. Dígale, Señor, quítame todo lo que me estorba. Oiga, yo bien mandado un día en un ayuno, concentrado, ungido por el Espíritu, orando quebrantado, Señor, quítame todo lo que me estorba. Y vaya que empezó a quitarme el negocio, hermano. Oh. Cada año en mi negocio me robaban una vez, pero esa única vez que me robaban por año me llevaba a empezar de nuevo en el negocio. Me robaron, no sé, como 3, 4 años seguidos, que mi papá me decía, mijo, los ladrones ya te tienen visto de cliente fijo. Pero también un pastor me dijo, entraste en el proceso de Dios. Hasta que llegó un tiempo donde de verdad caí sumergido en deudas, porque hasta los mismos hermanos con los que hice el contrato, me refiero a hermanos cristianos, hice contratos tratando de hacer negocios y todo, me estafaron, hermano. Quedé endeudado con los bancos, con otros acreedores. Ya no tuve ni plan A ni plan B, porque ni los bancos me quisieron ya dar un crédito y todo eso.
Entonces hasta me robaron un carro cargado de mercadería, me quedé con 6 camisetas, así como suena, 6 camisetas de todo lo que tenía. Entonces yo dije, Señor, y ahí fue donde me doblegué. Y de remate coincidente para esos momentos, mi esposa cayó en una cirugía muy seria también. Y justo me quise ir a Estados Unidos, no funcionó, volví, en ese tiempo estaba de moda todavía irse a Estados Unidos en barco. Vine estando en alta mar 6 días, estaba bonito el paseo, hermano. Pero yo sabía que ese no era el plan de Dios. Yo mientras estaba sentado en el barco, porque les cuento nomás así rápido, en ese tiempo les llevaban adentro en unas bodegas del barco. Escondidos. Sí, pues, escondidos. ¿Ya? Pero a mí me dieron la oportunidad de irme afuera, en cambio, en todo el paisaje. Bonito. Pero yo en mi mente era, Señor, este no es mi camino, ¿por qué estoy aquí? Conscientemente. Sí, consciente. Yo sabía que no era de Dios eso. Quise irme a España. ¿Qué no hice? Compré pasaje, hice los papeles, porque antes tenía que irse con mucho papeleo. Y el día que se fue, llegó el día de viajar, yo solo vi el avión KLM que pasó sobre mi cabeza porque todavía estuve viviendo en Guayaquil ahí y justo los aviones pasaban por encima de la casa donde yo vivía. Entonces yo no fui tampoco. La última vez dije, bueno, Señor, dame la oportunidad de irme a Guayaquil. Un hermano me dice, hermano, te presto mi casa, 0 kilómetros. Me han dicho que les arriende. Militares, policías, doctores, abogados, gente de clase, dice él. Pero nunca les arrendé. Así es que ahora te tomo como un siervo del Señor y te presto, hermano. Ven aquí, si tú quieres poner, dice, un negocio, mi casa tiene 3 locales abajo, 2 pisos altos, tranquilo para que vivas. Yo dije, wow, Señor, qué bien, esta es la puerta abierta que necesito. Pero no recuerdo la fecha, pero un ejemplo, el día miércoles, un ejemplo, no, 12 de abril, vente, hermano, 12 del día te doy la llave. Hermano, 12 de abril, 12 del día, yo estaba en el hospital con mi esposa en una cirugía. Cuando ya mi esposa salió de la cirugía, llegué a mi casa. Y bueno, nosotros en casa tenemos una sala y la mesa de centro. Y siempre hacemos de ese lugar nuestro altar. Llegué a mi casa y mis hijos, ahí todavía adolescentes, muchachos. ¿Y cómo fue la cirugía de mi mamá? Muchachos, tranquilos, está bien la mamá, pero vamos a orar a Dios. Y ahí es donde me arrodillé. Y recuerdo que yo dije, Señor, yo ya no quiero nada contigo. Quiero sacar a mi familia adelante y no me permite, siempre me pasa algo. Frustración de un papá. Sí, frustración de padre. Me quiero ir a Estados Unidos, se daña el barco y tuve que volver. Me quiero ir a España, solo vi cómo se ve el avión. Me quiero ir a Guayaquil y vaya a ver, le digo. Solo hay que coger la patria. Pero no, algo pasó. Y bueno, ahí fue donde, déjame en paz, Señor. Si realmente quieres que yo te sirva, entonces encárgate, Señor, de mis deudas, porque la Biblia dice, el impío pide prestado y no paga. Dice que aquel que no provee a los de su casa es como un impío. Pero entonces, ¿yo qué hago, Padre? Tengo a mi familia endeudada, tengo a mi familia en penuria. ¿Y cómo puedo ponerme en un altar a predicar? Hablé con principios bíblicos. Y dije, así es que ve tú, Señor, hagamos un trato. Oiga, mi oración como estar hablando entre dos personas, sí. Y mis hijos orando, llorando también ahí. Y bueno, al final renegué de Dios y le dije, si tú quieres que te sirva, entonces encárgate de mis deudas, encárgate de proveer mi casa y hagamos un trato. Así sea por un alma, yo voy a ir así sea al lugar más alto y me toque caminar, yo voy. Pero Señor, en mi casa yo ya no voy a buscar trabajo, tú vas a proveer el trabajo. Esa es la tercera etapa. Desde hace unos 8 o 10 años atrás, estoy conociendo no a un Dios que solo sabía que quería algo conmigo. Estoy conociendo en mi tercera etapa a un Dios que cuando un hombre, una familia, una iglesia, un pueblo clama, Dios nunca deja sin respuesta. Estoy conociendo a un Dios que cuando entramos en comunión, en intimidad con Él, solo hay que decir, Padre, yo necesito esto. Si es tu voluntad, dámelo. Y si no, ábreme otra puerta. Y créanme, para la gloria de Dios, queda sobre mí la carga en mi casa de ser el que debe andar en integridad, en comunión con Dios. Y si algún rato parte de mi familia lo pudiera confirmar lo que voy a decir. En mi casa, por ejemplo, yo digo, muchachos, pilas, ya Dios me dijo que viene trabajo. Desde hace 8 o 10 años atrás yo no busco trabajo, hermano. Y no es que me echo vago.
No por vago. No, sino al contrario, simplemente espero en Dios y me llaman por teléfono, por WhatsApp, a veces por correo electrónico. Trabajo como proveedor del Estado. A veces vienen por las invitaciones del Estado, pero ya no busco trabajo. Ellos le buscan. Trabajo le busca. Sí, gracias a Dios. Bendito es el Señor. Pero también mi compromiso está en. Por eso cuando me invitan a hacer algo para Dios, yo no puedo decir no. Porque mi compromiso estuvo marcado ya. Yo hago lo que tú me pidas y tú te encargas de mi casa. Y estoy logrando. Y digo, hermano, ¿por qué no viví así desde el inicio años? ¿Por qué no viví así? Y tal vez muchos se van a sentir un poco identificados con mi vida. Porque si hubiese vivido obedeciendo a Dios desde el comienzo, desde cuando entendí el llamado, hubiese sido otro mi vida familiar, mi vida económica, mi vida ministerial, ¿no? Y hubiese tenido tal vez menos conflictos, menos luchas. Pero bueno, en Dios todo es a su manera, a su tiempo, a su modo. Y no me voy a arrepentir de esos años que no he vivido así, porque también he aprendido que hacer oídos sordos a Dios, lo único que lleva es a seguir dándonos vueltas en el desierto, hasta que entendamos el verdadero propósito de Dios con nuestras vidas y podamos ahora decir, ahora sí entiendo y he visto la gloria de Dios. ¿Ves? Entonces mi vida cristiana está marcada en 3 etapas. La primera, donde mi papá me dio una religión, por decirlo así, con su buen corazón, por cierto, me llevó a los pies de Cristo. La segunda etapa, cuando entendí allí en Guayaquil que Dios tiene un llamado conmigo. Y la tercera etapa, donde reconozco que Dios, al llamarnos, Él mismo nos capacita, nos empodera y también nos ayuda a tener evidencias para servirlo de mejor manera. Durante todo ese transcurso, ¿qué le mantuvo seguir firme en el ministerio? Porque de todo este fracaso, se podría decir, ¿no? Porque sí, alejarse de Dios es fracaso. Pero ¿cómo vuelve a la iglesia? Porque uno puede decir, no, pues Dios ya no quiere saber nada o me dedico y ya no vuelvo más. Eso sería tal vez la actitud de otra persona. Sí, también en mi vida cristiana lo que puedo yo deducir es que el apartarse de Dios, para mi punto de vista, hay 2 maneras. La primera, podemos seguir en una iglesia y muchas veces podemos seguir con una Biblia en la mano y muchas veces podemos seguir en un púlpito, los que tenemos un ministerio, un llamado, un servicio en la iglesia. Pero podemos vivir alejados de Dios. ¿Cómo? Al no vivir enmarcados, al no vivir obedientes conforme a los propósitos con los que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, vivimos sirviendo a Dios a nuestro modo, cuando quiero, cuando puedo y a mi manera. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de cómo estamos con Dios, me van a perdonar si soy muy directo, muy duro, pero es lo que he experimentado, que podemos ser tan elocuentes por los dones que Dios nos ha dado y podemos usar el púlpito para impresionar, para llamar la atención. Pero cuando caemos en silencio y que nos quebrantamos delante de Dios, sabemos que no vivimos en comunión con Dios. Sabemos que no estamos realmente en el lugar donde Dios nos quiere tener, no en el púlpito, sino en su presencia. A mí me preocupa mucho cuando he vivido también, cuando escucho siervos, solistas, salmistas, pastores, ministros del Señor, que tienen agendas llenas. Lo he vivido. ¿Qué cosa? Que estamos la agenda full y nos toca preparar los sermones, las enseñanzas, nos toca prepararnos para exponer ante el pueblo y como lo queremos hacer de la mejor manera, nos preparamos para ello, pero a veces perdemos el tiempo de intimidad con Dios. Entonces, para unos el apartarnos de Dios es seguir haciendo lo que nos gusta hacer, lo que sabemos hacer, para lo que estábamos capacitados, pero sin la comunión con Dios. Y eso también es una forma de vivir apartados. Claro. ¿De dónde saco esta idea? Cuando yo voy a Mateo, dice que vinieron 2 hombres delante del Señor y le dijeron, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Claro. Como yo a veces digo amenizando un poco, oiga, a mí ni la esposa me quiere hacer caso, peor un demonio. Pero este hombre dijo, en tu nombre eché fuera demonios. O sea, era un hombre de autoridad espiritual. Sin embargo, el Señor le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ese hombre vivía apartado de Dios, ¿no? Y vivía haciendo lo que el don, el ministerio que Dios le dio un día. Pero cuando llegó al Señor, hacedor de maldad.
Vino otro y dijo, en tu nombre profeticé, Señor, lancen al lago de fuego donde está hecho para Satanás y sus ángeles. Es duro esto, ¿no? Entonces es una manera de vivir apartados de Dios. Y yo lo he vivido así. He vivido muchas veces en un púlpito, luchando, haciendo las cosas a mi modo. Efra, te toca predicar el domingo. Ya, pues vamos ahí. Y muchas veces en casa enojado, molesto, indignado, incrédulo, sin evidencias de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero con conocimiento, porque no se olvide, estudié teología desde los 15. No sé mucho. Cuando yo me comparo con el pastor de mi iglesia, en la que congregaba anteriormente, yo no sé nada de teología. Pero sin embargo, con lo poco que he sabido, he servido a Dios, pero apartado de Dios, por decirlo así. Entonces, para mí una forma de vivir apartado es vivir haciendo lo que hacemos sin la comunión íntima con Dios. La otra forma de vivir apartado de Dios es cuando renegamos de la fe. No vemos resultado. Oramos, servimos, cantamos a Dios, pero no vemos, entre comillas, la bendición. Porque a veces tenemos un mal enfoque de la bendición. Pensamos que la bendición es casas, carros, bienes, empresas, negocios, economía estable. Pero cuando realmente queremos servir a Dios, vemos que el Señor lo primero que advirtió y dijo, aquel que quiera seguirme, recuerde algo. ¿Qué? Yo no tengo ni una almohada en nuestros términos actuales. Porque Él dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Claro. ¿No? Dijo, el lobo tiene su guarida, yo no tengo nada. Las aves tienen su nido, yo no tengo nada. En otras palabras, yo no tengo ni una cama, no tengo ni una casa. Y cuando les mandó a hacer misión a los 70, dijo, no lleven capa, o sea, vestido, ropa. No lleven alforja, agua. No lleven ni calzado, ya todo está listo. Entonces, quienes queremos servir a Dios, nos enfocamos en la bendición. Las casas, los carros, los negocios y queremos una economía estable. Entonces estamos desenfocados del propósito de Dios. Entonces muchos que sirven a Dios con ese enfoque material se van a frustrar. Mire, sirvo en la iglesia y me va mal. Sirvo a Dios como Él quiere, estoy en los ayunos, estoy acá, estoy en el púlpito, estoy sirviendo donde el pastor me puso, pero me va mal. Y a eso yo atrevo a decir, cuando uno entra en el proceso de Dios, hermanos, primero Dios nos forma antes de llevarnos a un altar. Muchos hemos hecho al revés. Hemos estudiado, nos hemos ido al altar sin ser procesados. Cuando ya estamos en el altar decimos, aleluya, gloria a Dios, y sigan que Dios es bueno, Dios es fiel. Y cuando nos pasa una prueba, nos toca recién experimentar o apelar a la fidelidad de Dios. Entonces, muchos no resisten ese proceso de Dios. Y lo que hacen es volver al camino antiguo. Se apartan de Dios. ¿Y qué hacen ellos? Es obvio, ¿no? Se vuelven a las borracheras, se quedan sumergidos en el adulterio, se quedan sumergidos de pronto, prácticamente digamos en una vida sin Dios, haciendo lo que sus corazones siempre estuvieron luchando por no hacer, pero que se estuvieron aguantando de no hacer, porque en realidad en su corazón nunca hubo una convicción completa de que Dios los llamó. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, hay dos formas de apartarse de los propósitos. Uno, cuando regresa totalmente a una vida ajena a Dios y a vivir en pecado, sumergidos en todo aquello. Y la otra, de vivir en un altar, de vivir en una iglesia, de vivir con una Biblia en la mano, pero también sin la comunión íntima con Dios. Claro, claro. Y otra cosa también sería que en el ámbito cristiano muchas personas utilizan la palabra, ¿no? De que, no, es que yo no voy a la iglesia por el trabajo, ¿no? Como alguna vez, algún momento usted lo excusó, ¿no? Es que Dios me bendijo el trabajo y no puedo. O algún joven o alguna señorita, no voy a la iglesia porque estoy estudiando. Y yo siempre tengo la mentalidad de que Dios no puede darte algo que te va a apartar de su presencia. Amén. ¿Qué sería recomendable en este caso, ¿no? Para aquellas personas que aún tal vez estamos pensando de esa manera. Claro. Cuando uno entra en el proceso de Dios, uno va entendiendo el llamado. Porque a veces el llamado para muchos empieza a ser el resultado de un don, entre comillas, de un servicio o de un conocimiento. Un ejemplo, si yo, entre comillas, me creo llamado de Dios, y empiezo a tocar en la iglesia, empiezo a cantar, empiezo a dirigir el culto y lo hago bien y la gente se alegra y digo, entonces soy llamado, ¿no? Pero a veces no somos llamados por las cosas elocuentes que hacemos, sino que somos talentosos, ¿no? Pero cuando tenemos un llamado y entramos en el proceso,
¿cómo uno empieza realmente a demostrar? Porque no se olvide, el árbol bueno se lo conoce por sus Frutos. Entonces, si yo soy talentoso y lo que hago es muy elocuente y muy fructífero, muy vivificante en la iglesia, pero si yo todavía vivo, entre comillas, dependiendo de mis emociones, de mi agenda, de mis prioridades, entonces no estoy llamado. Entonces, ¿qué hacemos con las personas que viven de pronto poniendo al trabajo en primer lugar? Primero, me atrevo a decir, un hombre que es llamado de parte de Dios vive por prioridades que marcan, en este caso, la gloria de Dios, el llamado de Dios, el trabajo, el ministerio que Dios le dio. Por ejemplo, como dije hace rato, yo dejaba la iglesia por mi trabajo, por mis deudas. Que cualquier cristiano o ser humano natural diría, tienes razón, así es como hay que vivir. Y escucho hermanos que hablan así. Pero cuando ya entendí en el proceso de Dios, ¿qué cosa? Que quise hacer las cosas a mi modo y nunca se dieron como yo quise. Entonces dije, no hay plan A, no hay plan B. Señor, hazlo tú. Y recién ahí empecé a ver la gloria de Dios. Entonces, cuando un cristiano es llamado, empieza a vivir por prioridades. Yo encuentro siervos del Señor, amigos míos, contemporáneos, que dicen, por ejemplo, hermanos, primero es la familia. Es uno de los dilemas que encuentro en muchos siervos. Ya. Y pretexto de la familia, oiga, no van ni al culto. Y son siervos de Dios. Pretexto de la familia, no están en un estudio bíblico. Y son ministros de Dios. Pretexto de la familia, bueno, pero voy a preguntar de pronto, si vamos casa adentro, ese día que no fui al culto, por la familia, me quedé siquiera orando con mi familia. ¿O qué hizo por la familia? O ese día que no fui al estudio bíblico por la familia, me puse por lo menos a ayunar y a orar con mi familia. No. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que un hombre ha madurado y entendido el llamado de Dios? Es por las prioridades con las cuales vamos trabajando. Recuerdo que en Corintios Pablo dice, este ministerio, voy a parafrasearlo a mi modo, este ministerio me fue impuesto, dice Pablo. Como decir, no quise yo, me fue impuesto de parte del Señor. Y dice, y ay de mí si no lo hago. Entonces, aquel que va viviendo el proceso de Dios y entendiendo el llamado, ya no va poniendo en primer lugar lo que yo quiero, mi trabajo. Sino, Dios va manejando los tiempos y va poniéndonos en orden nuestras prioridades. En mi caso, es obvio, cuando hablamos de trabajo, tenemos que ser muy criteriosos, muy, cabe el término aquí, sensibles, porque no todos trabajamos de la misma manera. Por ejemplo, hay hermanos que son empleados. Y si nosotros decimos, hermano, primero está Dios, deje su trabajo, el hermano mañana va a estar sin empleo. y por obediente al hombre, Claro. su familia va a pasar penuria. Pero si él es un llamado de Dios, por más que yo le diga, primero la iglesia, y deje su trabajo, él va a entender en el tiempo de Dios cuándo tiene que dejar de ser empleado y dedicarse tal vez a tiempo completo a la obra, o cuándo tiene que dejar ese empleo que le está rompiendo la comunión con Dios y le está interrumpiendo la obediencia a Dios por otro que Dios le va a dar para cumplir su propósito. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo entendemos esta área de trabajos? Es cuando vivimos por prioridades. En mi caso, mi orden en prioridades está primero Dios, luego estoy yo, porque nadie da lo que no tiene. Si yo no vivo en comunión con Dios, ¿qué voy a dar a mi familia? Segundo está mi familia. Si yo estoy bien, espiritualmente, anímicamente, espiritualmente y aún económicamente, cuando digo estoy bien no me refiero a tenerlo todo, sino lo necesario. Entonces, si yo estoy bien con Dios, yo voy a poder eso transmitir a mi familia. Si mi familia está bien, también el siguiente paso al que yo siempre me refiero en el orden de mis prioridades están mis obligaciones, mis responsabilidades, ¿no? Cómo están mis deudas, cómo está mi trabajo, cómo está el negocio, ¿no? Y al último, para mí, quinto, está el ministerio, la iglesia. Ahora, cuando digo al último, no es que para mí la iglesia es lo último, lo que no vale, no. Sino más bien allá llego con el testimonio de una comunión íntima con Dios, una familia saludable, responsabilidades a cabalidad, y llego a la iglesia a decir, hermanos, Dios tiene el control de todas las áreas de mi vida.
Pero si yo primero cojo el ministerio como primer lugar y el resto está hecho trizas, entonces tenemos siervos de Dios en el altar, con familias destruidas, con economías hecho pedazos, y aún nosotros mismos estamos aquí, pero diciendo, ¿y cuándo lo hará, Señor? Porque yo hablo de prosperidad, yo hablo de paz, yo hablo de gozo, pero no siento. No hay el fruto. No hay el fruto. Por eso entonces invito, animo a que los que estamos sirviendo a Dios demostremos el llamado. ¿Cómo? Por prioridades. Si Dios nos llamó, en el proceso de Dios vamos a ir entendiendo que nuestras prioridades no son mi casa, mi trabajo, mi negocio, sino Dios, yo, mi familia, mis responsabilidades y al último el ministerio. ¿Por qué? Como digo una vez más, al último, porque es el cúmulo, el resultado de una vida bien llevada para que en la iglesia también eso surja efecto y podamos ser entes de cambio en la iglesia. Y en este caso también hay hermanos que se supone que, bueno, nosotros no podemos ver lo que hay en su corazón, pero sí podemos ver la parte física. Pero como usted, como líder o como maestro, ¿cómo podríamos palpar de que esta persona va decayendo en fe? ¿Cuáles serían los síntomas de esta persona para nosotros poder ayudarle, pues no como líder o pastor que puede ser? Así es. En realidad, ahí sí necesitamos el discernimiento del Espíritu para saber lo que realmente hay en el corazón. Que son dones que realmente a veces ya no están mucho en nuestro medio por la falta misma de comunión con Dios. Sin embargo, conozco gente que tiene esos dones, pero ya en lo cotidiano, ¿cómo podemos darnos cuenta? Primero, tengamos muy claro esto, iglesia, pueblo de Dios, que muchos podemos engañar, muchos podemos ser muy hábiles, muy astutos para esconder pecados. Sin embargo, ¿cómo nos damos cuenta que está declinando, que está decayendo? Hermanos, nosotros los cristianos vivimos por la palabra y por el Espíritu, ¿sí? Nuestra fe se enmarca en lo que nos dice la palabra y en lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Entonces, cuando hablo por el Espíritu, hablo de los frutos, el fruto del Espíritu. Y cuando hablamos del fruto del Espíritu, ya ustedes conocen el pasaje muy conocido, ¿no? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Ante tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cómo yo puedo darme cuenta que un cristiano está perdiendo, ¿sí? Está perdiendo, en este caso, la sensibilidad. ¿Cómo puedo darme cuenta yo que un cristiano está declinando en la fe? Cuando el fruto del Espíritu ya no se está haciendo manifiesto. Por ejemplo, yo como siervo de Dios, hablemos de casa adentro. Mi esposa de pronto me dice, ¿de dónde vienes? Y yo le digo, ¿acaso no te avisé ayer? Yo te aviso todos mis planes, ¿a dónde voy? ¿Y cómo es que se te olvida? O sea, estoy perdiendo de pronto, se me ocurre, ¿no? La paciencia, un ejemplo. Hablemos como siervo de Dios. Hermanos, vivamos en fe, sigamos adelante, seamos los primeros en buscar a Dios, pero no vengo. Predico bonito, pero no reflejo. O, como dije antes, hablando de prioridades, a la iglesia insisto tanto, por eso que cuando yo voy al libro de Mateo, dice, hablando Jesús de los fariseos, dice, hipócritas, porque ponen cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que un cristiano va declinando en la fe, a pesar de que esté sirviendo, a pesar de que nos esté engañando? Cuando su carácter, cuando hablo de carácter no solo de gritar o llorar, sino hablo de la capacidad de tomar decisiones. El carácter no solo es yo grito y el mundo me respeta, no, sino yo digo y eso lo vivo. Enseño y eso Claro, enseño y eso es porque yo mismo lo he hecho. Entonces, eso es carácter. Entonces, si yo veo a un siervo que es muy elocuente, pero por ejemplo, se enoja rápido. Un siervo que es muy talentoso, pero muy inconstante. Un siervo que habla muy bonito, pero de lo que vive nada veo. Entonces ya puedo decir que aquel hombre está declinando de la fe, se está apartando de Dios. No se olviden que hemos dicho que 2 puntos de vista de vivir apartados de Dios. Entonces nos pueden engañar
pero su carácter, su inconstancia, incluso su lenguaje mismo, su forma de mirar las cosas de Dios. Antes a él le gustaba la oración, el ayuno, ahora viene cuando puede, cuando quiere, pero sin embargo es talentoso y está en el altar. Pero ya puedo ir diciendo, algo le pasa. Son evidencias notorias que aquel cristiano está menguando, sí. no está manteniéndose firme en lo que realmente estuvo antes manteniéndose. Últimamente surge mucho esto, ¿no? De que vemos jóvenes dentro de la iglesia, pues la juventud sirviéndole con toda devoción o comprometiéndose uno a través de servirle al Señor, pero después de tal vez de surgir un matrimonio o tal vez hacen un compromiso y de pronto desapareció todas esas ganas y lo único que sabemos es que algún momento se casó, pero ni acá ni allá en la iglesia no hay. ¿Qué falta a la iglesia? ¿O qué pasó con la pareja? Claro. Bueno, de lo poco que hemos vivido también, esa área lo hemos vivido. Por ejemplo, yo me atrevo a decir que primero los hijos somos el resultado de los padres, del hogar del que venimos. Eso incluso está dicho hasta en la sociedad, de tal palo tal astilla, ¿no? No, de tal padre tal hijo, ¿sí? Y aun cuando vamos a la palabra, por ejemplo en Deuteronomio 6 nos dice, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y a los padres dice, y esta palabra que te mando hoy la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, al acostarte, al levantarte, en el camino, en la casa, y dice, lo pondrás, dice, en los dinteles de tu puerta, en las paredes de tu casa, lo pondrás, dice, como brazalete, ¿no? Entonces, es deber de los padres inculcar a los hijos en su tiempo en una fe profunda. Entonces, si hay jóvenes que crecieron viendo una fe débil, padres que sirven mucho en la iglesia, pero que no tienen una vida consagrada en Dios en casa, entonces levantamos jóvenes fatuos, simples, vanos. Primero. Segundo, cuando vemos en la iglesia jóvenes muy activos, pero no tienen una fe genuina, en este caso, de parte de la iglesia, no aportamos como iglesia mensajes, estudios que realmente lleven al poder transformador de Dios. Digámoslo así, que el joven viene de un hogar donde lastimosamente no hay una vida espiritual profunda. Pues bueno, hagámoslo en la iglesia. ¿Qué cosa? Y ahí sí, perdón si suena un poco duro lo que voy a decir, pero a veces en las iglesias armamos eventos, armamos tiempos de donde el joven se sienta bien. Y esa es una forma de simplemente llegar al joven en las emociones. Entonces, cuando el joven se siente bien y va a una iglesia porque ahí está su pan, ahí se juega, se salta, se alaba a Dios también y todo está bonito, pero si ese mismo joven no le ve en un ayuno, no le ve en un estudio bíblico, si ese mismo joven no le ve en una vida cambiada de servicio, de humildad, de consagración, entonces ya podemos diciendo que como iglesia estamos haciendo mal las cosas. Estamos madurando a un joven que realmente no está viviendo, cabe el término aquí, una vida en comunión con Dios. Entonces, de ahí los resultados. Los jóvenes se casan mañana y me atrevo a decir, cada uno encuentra lo que busca, ¿no? Y entonces, por más que nos casemos entre creyentes, pero si el uno estuvo muy simple, con una vida llena de actividad religiosa, la otra también estuvo con una vida llena de actividad religiosa. Y hemos visto, ¿no? En nuestras iglesias, en nuestra sociedad cristiana. Los jóvenes son, por ejemplo, son músicos, son alabantes, son parte de un grupo folclórico. Las chicas son las coristas, son las danzoras de tal o cual ministerio. Se casan y ni el uno canta ni la otra baila. ¿Por qué? Porque lastimosamente podemos decir, fueron aquellos jóvenes inculcados en una familia donde no había Dios, en una iglesia donde no instaron a una comunión real con Dios. Y por ende, ¿qué podemos esperar? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Primero, a los hogares. Empecemos de nosotros. Yo tengo también hijos. Vamos, enfoquémosles a nuestros hijos, ¿sí? No solo en valores morales, sino en valores espirituales, desde casa. Las iglesias, ya como siervos de Dios, pastores, abramos nuestros ojos espirituales. Vamos, visitemos de pronto a nuestras congregaciones juveniles y veamos si está la emoción o es el espíritu y la palabra la que está creando poder transformador en los jóvenes. Y luego, los jóvenes que han pasado por estas etapas, pues nunca es tarde, porque ya la palabra de Dios está sembrada.
Y si a mí la Biblia me dice, instruye al niño en su camino, que ni aun de viejo se apartará, yo tengo la esperanza que de esos jóvenes que ayer estuvieron en el altar, se casaron y hoy no están, esa palabra va a tener tarde o temprano que germinar otra vez, porque es palabra de Dios, es poder de Dios en sus corazones y van a volver. Solo que tal vez se desenfocaron o tal vez cambiaron las prioridades, porque cuando uno se casa, bien dice, no, el que se casa, casa quiere. Y ahí están luchando por la casa. Pero animarles a que tranquilos, en Dios la casa va a llegar. Porque también, perdón que hable mucho, pero a veces tenemos casa, pero no tenemos a veces familia. Un hogar. O tenemos casa, tenemos familia, pero no tenemos un hogar. Entonces, queridos hermanos, los que de pronto se casaron y desaparecieron del mapa, les animo. Como dice el Señor en Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano son los que la edifican. Entonces, por lo tanto, hermano, ajenos a Dios, vamos a tener casas, pero tal vez no vamos a tener hogar. De ahí vemos muchas consecuencias en nuestra sociedad. Tanta juventud con valores degradados, sin valores. Y aún en las iglesias, muchos hogares cristianos con jóvenes que ya no quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿qué hacer? Claro. Llamarles de pronto a hacer una meditación como hogar, como iglesia, y quienes ya están viviendo esta etapa de que ayer estuve en la iglesia, me casé y desaparecí, por favor, sensibilicen sus corazones, vuelvan a la palabra y vuelvan a recordar que Dios es un Dios de nuevos tiempos, de nuevos comienzos. Lo que ayer Dios hizo con nosotros, lo puede volver a hacer en mayor intensidad, en mayor dimensión, si tan solo volvemos nuestro corazón a Dios y nos volvemos a Dios y decir, heme aquí, que tu siervo escuche. Claro, pero sí sería bueno saber también qué es la importancia, el por qué tengo que estar dentro de la iglesia, ¿no? Porque hay quienes que dicen, no, pues es que Dios está en todos lados, entonces está en mi trabajo, está en mi casa y no hay un orden para poder estar dentro de la iglesia. Claro, no, ahora con la tecnología, oiga, yo escucho jóvenes hermanos, adultos, que dicen, hermano, desde que me pasó tal cosa, ya no voy a la iglesia. Sí. Dice, pero, tranquilo, hermano, dice, yo ahí en el internet escucho, dice, los mensajes, las prédicas, y un hermano me supo decir así, dice, tal siervo, ¿le escuchaste? Digo, claro, sí, él es mi pastor, dice, por medio de internet. Digo, ¿qué? Yo, ¿qué? Vaya, o sea, la tecnología nos da conceptos a veces un poco extra bíblicos, hermano. Entonces, ¿cómo nosotros hasta cierto punto sentir esta necesidad? Primero es un principio bíblico, no dejando de congregarse, ¿no? Y a los que nos congregamos dice, no como algunos lo hacen por costumbre, o sea, aún los que nos congregamos tenemos que congregarnos no por costumbre. Entonces, si el principio es no dejando de congregarse, por favor, animarles a los hermanos que ya no están en la iglesia, ¿no? Pues recuerden este principio, no dejando de congregarse. 1. 2. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hechos, nosotros podemos ver que mientras el Señor iba a través de sus apóstoles expandiendo la palabra, ¿sí? Dice que los que creían en Dios se añadían a la comunidad de creyentes. Se sumaban, claro. Se sumaban. Entonces no puede haber un cristiano, ¿sí?, fuera de una comunidad cristiana, cabe el término, de una iglesia, ¿sí? Además, cuando yo veo la historia de la iglesia, ¿sí?, siempre vemos que aún el ministerio no puede haber sin un rebaño, sin un redil. No puede haber un pastor, no puede haber un salmista, no puede haber un ministerio sin que el pueblo, los líderes, bajo la dirección del Espíritu Santo, lo hayan confirmado. Por ejemplo, Pablo y Silas iban a salir de misión y dice que estaban ayunando la iglesia y el Espíritu Santo habló y dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Entonces, cuando conjugamos la idea bíblica a la luz de la palabra, vemos que no puede haber cristiano sin iglesia, ministerio sin iglesia, pastor sin iglesia. No puede haber. Además, en Efesios, Pablo nos dice, ya no somos, dice, peregrinos ni advenedizos. Ahora somos, dice, parte de la familia de Dios. Entonces, cristiano que no tiene familia, entonces algo pasa. Es un peregrino, es un advenedizo. ¿Qué es advenedizo? Significa uno que anda de un lado a otro lado, de un lado a otro lado. Hoy aquí, mañana allá. Y pasado, no sé dónde andará.
Suena como esa canción que dice, de pronto hoy estoy aquí, mañana acá y pasado mañana, ¿dónde me llevará Dios? Pero no, cuando hacemos ministerio no es así, cuando hacemos iglesia no es así. Entonces yo animo a los hermanos que de pronto por A o B circunstancia, por trabajo, por matrimonio, por estudios, por economía, por la fe que se desvaneció, están fuera de una iglesia, se animen. Primero, el principio de Dios, no dejando de congregarse. Segundo, haciendo un contexto bíblico, histórico, en base a la iglesia primitiva, no hay cristiano sin familia de Dios. No hay ministerio ajeno a la iglesia de Dios. Y no hay ministro, no hay siervo de Dios, sino hay un rebaño que confirme su llamado, su vocación. Claro, claro, hay personas que, bueno, también hay personas que simplemente se alejan y desaparecen. Claro. Pero hay personas que algunos se alejaron porque tuvieron un cierto roce, tal vez de palabras, o no sé, tal vez físicamente. Entonces, o tal vez cayeron en algún error o algún pecado y tal vez se fueron a aquella iglesia. Claro. Entonces, ¿valdría regresar a la misma iglesia o asistir? ¿O cómo sería en esto, no? Ya, cuando nosotros vemos esto de salirnos de un lugar, a mí me viene a la mente la historia de Elías. Si no mal recuerdo, pero en el lapsus está en Primera de Reyes 19, cuando dice que ayer Elías mató a 400 profetas de Baal, ¿no? Y hoy la reina Jezabel da una promesa, una palabra, una ley, ahora sí vas a ver. ¿no? Dice, doy mi palabra que en 24 horas, mañana a esta misma hora, ese hombre está muerto. Oiga, Elías escuchó eso y empezó a huir. Cuando dice que ya caminó un día entero, se asomó un ángel y le dijo, ¿y qué haces? Huyendo. Come, y le da 2 veces de comer. Come y descansa. Porque este camino no solo es de hoy, sino vas a tener que caminar 40 días y 40 noches. Entonces, hablamos de huir. Oiga, imagínense, Elías, que ayer mató a 400 profetas de Baal, hoy día estaba corriendo porque una mujer le dijo, mañana va a estar muerto. Pareciera que ese hombre de valor de ayer, hoy estaba timorato, abajo. Pero es que Elías reconoció que ayer era el Espíritu de Dios en él, y no es que hoy día no estaba el Espíritu de Dios en él, sino salió a relucir su naturaleza humana, ¿ya? Entonces a todos alguna vez en el camino nos pasa eso, que un día estamos, que ahora se asoma el diablo y lo manda a lugares secos y sin reposo para que nunca vuelva, pero hay otros días donde el diablo está que nos pisa por todo lado y no podemos cómo levantarnos. Entonces, aquí cuando nos apartamos de la iglesia desde esos puntos de vista tenemos algunas cosas que observar. Por ejemplo, si alguien se alejó por pecado, ¿no? Y es obvio la conciencia cargada, la vergüenza que produce el pecado, lo mucho que se pierde cuando uno se peca, ¿no? La libertad de conciencia, el testimonio, la integridad como persona y a veces hasta como familia, no nos deja volver al mismo lugar, ¿sí? Sin embargo, yo me atrevo a decir, mientras nosotros tengamos una conciencia cargada, acusada, no vamos a poder volver a ese mismo lugar. ¿Por qué hablé de lo de Elías? Porque cuando dice que caminó 40 días y 40 noches, se metió en una cueva y la voz de Dios vino y dijo, Elías, ¿qué haces ahí? Escondido, sal. Bueno, en resumen dice que el Señor se manifestó a través del fuego, de un terremoto, a través de una tremenda lluvia, pero en un viento suave. Ahí se manifestó Dios. Y le dijo, Elías, vuelve otra vez de donde viniste. ¿Cómo? Al mismo pero punto. Si me quieren matar, no, vuelve. Pero si me quieren matar, vuelve. Pero ya no vuelvas por ahí mismo, por ese camino que viniste. Ahora ándate por este camino de acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo, si por pecado me avergoncé, caí, me intimidé, no tengo la libertad, la conciencia de volver allá, el mandato del Señor es esa conciencia cargada, primero, puesta en Dios, redargüido, me va a tocar volver a pedir en ese lugar otra vez un espacio. ¿Por qué? Porque solo así podré limpiar mi conciencia. Y también al mismo tiempo podré recibir el apoyo de quienes me rodean. Si los hermanos son maduros, Gálatas 6:1 dice, ustedes que han encontrado en alguna falta a uno de los suyos, ustedes que son más espirituales, restáurenle. Entonces una iglesia, si vuelve un pecador arrepentido, una iglesia, ¿qué tiene que hacer? Restaurarle. Y parte de la restauración es el perdón y volverlo a ayudar a crecer. Pero si de pronto hubo un cristiano que se fue de una iglesia por conflictos,
¿no? Ya. Dijo, me peleé con el pastor, me peleé con el líder, me peleé con el hermano tal y me voy de aquí. El proceso es el mismo. ¿Cuál? Vuelva de donde salió. ¿Por qué? Porque, hermano, mientras usted y yo huyamos de eso que me molesta, entonces no estamos libres delante de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice en Mateo, si no mal recuerdo, 18. Dice, si tú te acuerdas, dice, de tu hermano, que dice, vas a presentar una ofrenda, dice, en el altar, y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda. Ve a ponerte a cuentas con él. Y cuando ya te hayas puesto a cuentas con él, entonces ven y presenta la ofrenda. ¿Qué tal si yo salgo de mi iglesia peleado con el pastor y me voy a otra iglesia? Y en la otra iglesia estoy, aleluya, gloria a Dios, santo es el Señor. Y aquí sí veo la gloria de Dios y aquí sí se siente a Dios. No. El mandato del Señor es, cuando estés en el altar haciendo algo y te acuerdas que tu hermano tiene... Entonces yo, si vengo huyendo de ese problema, por no verle, por no tratarle a ese hermano, entonces cuando mañana lo vea, otra vez la raíz de amargura me va a llevar a ser indiferente con él. Entonces, si estoy actuando así, no estoy bien. Por eso, lo recomendable, si es por pecado, vaya, hermano, otra vez del lugar donde vino, limpie su conciencia con cambios de actitud y quédese en ese lugar. Que si algún día Dios lo saca, sea porque se cambió de barrio, se cambió de ciudad o porque Dios le llamó al ministerio en otro lugar. Si es por conflictos interpersonales, igual, hermano, usted no huya de ese problema, porque a donde vaya, mientras no esté en paz con el hermano, no va a poder usted vivir en paz con Dios. ¿Por qué? Porque ese es el mandato del Señor. Entonces vuelva a la misma iglesia, vuelva donde el hermano, póngase a cuentas y si es que sale de la iglesia, al menos asegúrese de que usted salga de esa iglesia realmente porque Dios lo está llamando a otro lugar, pero sálgase con el corazón sano. Pero si se sale por raíz de amargura y por no seguir tratando con el hermano porque no pudo perdonar, lastimosamente no va a ser la actitud correcta. Eso sería lo mejor, ¿no? Para sanar su corazón y para mantenerse en paz. Así es, volver al mismo lugar. Y así sería otro efecto, ¿no? Su manera de predicar, su manera de trabajar en el ministerio. Así es. Dios nos daría mayor autoridad, porque es palabra vivida, porque es palabra que lo hemos experimentado, porque es palabra que realmente lo hemos superado y vamos a poder impactar en otros. Claro, y de todo esto bueno, algún momento, bueno, le conocí, bueno, siempre daban un testimonio bueno de parte de usted. Bueno, yo no había conocido, pero después me enteré que también usted era parte de un grupo, porque hay muchos que dicen, bueno, pues en la juventud estoy en la música y después renuncio, entonces Dios me va a dar otro cargo y renuncio eso y otro cargo. En sí, o sea, ¿cómo usted ha sabido perseverar en esto de esto del ministerio, de lo que es el grupo Folklore? Y en esto también, tal vez enseñando, estudiando, porque para muchos no es fácil realmente. Claro. Sí. ¿Cuál es esa fuerza? ¿De dónde proviene eso? Bueno, en realidad, primero ha sido mantenernos sensibles a Dios, porque más de una vez, aún estando en el grupo, hemos querido dejar. Llamémosle ministerio, ¿no? Bueno, el grupo empezó cuando jóvenes, cuando estábamos de efusivos, cuando en realidad estaba a flor de piel el llamado del Señor. Y no es que ahora no lo esté, ahora está ya no solo en la piel, sino está en el corazón, ya no podemos arraigarlo de ahí. Pero en ese tiempo con el grupo hicimos evangelismos, entramos a las cárceles, a los hospitales, hasta nos... Con el grupo Folklore, ¿no? Sí, hacíamos en los parques y todo, pero bueno, me casé. Y el grupo continuó también. Yo seguí también en el grupo por muchos años ahí. Pero conforme uno va pasando el tiempo, va entendiendo el llamado específico de Dios. Entonces yo veo que en mi caso, la música, el grupo, fue parte de esa escala que el Señor nos permitió vivir. Por ejemplo, nos enseñó, digo yo, en la práctica, nos enseñó a expresarnos ante el público, nos ayudó a entender si era emociones o convicciones lo que estaba moviendo en el concierto. Por ejemplo, nomás en alguna ocasión tengo la grata experiencia de estar en una iglesia y veo que mientras cantábamos de esa iglesia le gustaban mucho nuestras alabanzas y empezaban a hacer el gusanito. Ya usted sabe, los jóvenes
que son bien alegres, amenos. Mientras nosotros tocábamos, hoy el gusanito y las banderas y aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿esa era en su iglesia o otra iglesia invitada? En otra iglesia invitada. Ya. Entonces, rápido en mi mente, no sé, vino puso Dios este sentir en mi corazón. Dije, aquí se está moviendo la emoción. Entonces rápido fui donde mis compañeros de grupo y les dije, muchachos, cambiamos de repertorio. ¿Y qué vamos a cantar? Cantemos esta. Pero no hemos repasado como nos salga, hermano. Pero hay mucha emoción. Entonces cuando después los chicos que estaban en el gusanito, por favor, vengan. Y ellos seguían alegres, vengan muchachos, vengan. ¿No? Pónganse aquí, por favor. Y ellos seguían eufóricos, amén, aleluya. Dale, ahora, más, queremos más. Ahora vamos a adorar a Dios. Óigale. Como ahí en el momento de adoración, digámoslo así, ¿no? Ya no podían estar saltando, corriendo, expresándose de una forma un poco eufórica. Les invitamos a adorar a Dios. Y al final, de ustedes, ¿cuántos quieren reconciliarse con el Señor? Me acuerdo que ese día ganamos 7 almas reconciliadas. 2 que habían estado de los mismos jóvenes que estaban entre el gusanito. Claro, estaban haciendo el gusanito, ¿no? Y eran jóvenes que habían estado pasando en casa momentos muy difíciles, porque los papás estaban en Estados Unidos, estaban viviendo una vida sin familia, ¿no? Pero sin embargo la iglesia estaba haciendo ese pequeño refugio, oasis para llenar esos vacíos, pero no logrando convicciones en sus vidas. Por eso que la música, en mi caso, ¿no? El grupo, nos ha servido para, por ejemplo, dije, ¿no? Expresarnos en público, pero también para discernir cuándo es emoción y cuándo es convicción. Y ahora que estamos ya en otra área sirviendo al Señor, entonces hemos entendido que realmente vivir en adoración y alabanza a Dios no solamente es vivir cantando y tocando, sino realmente es la actitud de un corazón que lo hacemos a veces sin escenario, sin grupo, sino lo hacemos también en casa, a solas. Y gracias a todo ese proceso que Dios ha tenido con el grupo también, nos ha servido el grupo simplemente como para hacer una gradita más, de donde Dios nos ha enseñado para poder llevarnos a otro nivel. Ahora que estamos un poco más involucrados en la prédica, la enseñanza de la palabra, la responsabilidad sigue siendo la misma, de transformar vidas, de llevar una palabra que realmente impacte, no por lo que sé, no por lo que digo, sino por lo que al escuchar ponga en necesidad de que Dios haga la obra en la vida del oyente. Entonces, por eso, ¿cómo lo hemos hecho? Yo me atrevo a decir, primero, con debilidades, con errores, con tropiezos y caídas que hemos tenido en la vida cristiana, hemos visto que en cada paso, el corazón sensible que Dios nos ha dado, cuando Dios nos ha redarguido y hemos vuelto a decir, Señor, he pecado, he fallado, me he desalentado, ya no quiero, pero hazlo tú, Señor. Ha sido Él el que nos ha sostenido, Él el que nos ha llevado a entender ese tiempo que ha sido un tiempo de pronto de dificultad, de oprobio, de necesidad, de prueba, pero para afirmarnos en lo que Dios nos estaba llamando. Gracias a todo eso, podemos decir que Dios nos seguirá enseñando. Mientras Cristo no haya venido, ¿qué más tendremos que aprender? Pero lo único que nos toca seguir diciendo es, Señor, heme aquí, no nos dejes. Ahí me recuerda la palabra de Éxodo 31, cuando Moisés decía, si tú no vas conmigo, no voy a ir. Es muy fuerte eso, ¿sí? ¿no? Entonces, hermanos, lo único que puedo decir es que para mantenernos sensibilidad ante Dios, porque caso contrario, el orgullo, la jactancia, la experiencia, la sabiduría, la elocuencia, nos puede hacer muy populares, muy famosos, pero con una vida ajena y vacía de Dios. Claro, ¿y qué sería un buen consejo, ¿no? Para aquel joven que pues quiere emprender con la guitarra o quiere aprender en la música? Entonces, ¿cómo lo podríamos? Sí, cuando nosotros direccionamos a la iglesia en este sentido, primero, tener la convicción de que el Señor quiere usar su vida, ¿no? Luego, descubrir su talento, tomando en cuenta que talentos y dones son dos cosas diferentes. Entonces, ver su talento, cuál es el talento que Dios le ha dado. O sea, haciendo qué cosa encuentra deleite. Pues si hablamos de la música, digámoslo así, se da cuenta que tocando una guitarra, se da cuenta que puede irlo practicando, superando, mejorando, y eso es lo que
de pronto es su fuerte como talentoso que es. Pues entonces ya puede decir, entonces yo el talento que tengo es la música. Pero también descubrir su don, de acuerdo a los dones, de acuerdo a la Biblia, los dones, hay una lista de dones en la Biblia, pero los que mayormente el pueblo de Dios tiene que enfocarse, en general el pueblo, ¿no? Porque hay dones ministeriales, dones espirituales y los dones motivadores que están en Romanos el capítulo 12, desde el versículo 4 hasta el 8. Por ejemplo, yo encuentro ahí 7, ¿no? Un ejemplo, la profecía, que esto significa predicar, la elocuencia de palabra, la facilidad de palabra. Aparte de que toco la guitarra, soy talentoso, tengo que descubrir mi don. En este caso, la predicación, está la enseñanza, está el servicio, está el hacer misericordia, está el liderar, está, déjeme acordar también, el repartir. Entonces, de esos dones, yo darme cuenta cuál de ellos son para mí. Entonces, yo con una guitarra, si tengo el don de la predicación, pues puedo tranquilamente predicar, y mientras al final predico, ministrar música, ministrar con la alabanza también. Me refiero a hacer el llamado con la música. Si yo tengo el don del servicio, pues a través de la música puedo servir también a Dios, ¿sí? Y en la iglesia, pues usar en este caso mi don para también poder, en este caso, edificar al pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos en este caso guiar al pueblo que quiere servir a Dios? Primero, por favor, reconozca que Dios le quiere usar. Sensibilícese ante ese llamado. 2, identifique su talento. 3, identifique su don. Y 4, en realidad, pídele al Señor que le ayude a entender el propósito con el cual Dios le está llamando. Porque una vez más repito, y ustedes ven en las iglesias, muchos talentosos, Claro. pero a veces no ministran. No, hablan mucho, pero no dicen nada. Son muy eufóricos haciendo lo que hacen, pero no impactan, no llaman a la presencia de Dios. No llegan hasta las personas, las palabras pasaron. En cambio, a veces ha habido gente, hermanos, que con unas canciones tan sencillas, con 2, 3 notas que tocan, a uno lo impactan y uno termina quebrantado. Entonces, lo talentoso es bueno, pero no siempre es lo imprescindible, ¿no? Entonces, lo correcto es, una vez más repito, sentir el llamado de Dios, descubrir nuestro talento, nuestro don y realmente decir, Señor, ¿en qué área me quieres usar? Y heme aquí, Señor, que estoy para servirte. Claro, tiene uno que ir identificando a la luz de la palabra eso, porque como digo, a veces en las iglesias corremos el riesgo de llamar a todo, por ejemplo, ministerio, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, se me ocurre, ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerio de alabanza y adoración, ministerio de danza, ministerio de teatro, y a todos llamamos ministerio. Pero cuando yo voy al concepto bíblico, ministerio, de acuerdo a Efesios 4, 11 al 13, dice que ministerio es todo lo que edifica a los santos, perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Entonces, si yo tengo un ministerio de alabanza y adoración, mi responsabilidad como líder del ministerio es perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Y cuando ellos hagan la obra del ministerio, dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad de fe y al conocimiento de Cristo. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo con el ministerio que hago, preparo gente para que cuando ellos actúen, los demás, el pueblo, conozca a Cristo y todos estemos en el mismo sentir. Entonces, si yo canto, pero la gente no está en el mismo sentir porque yo no logro lo que Dios me mandó a hacer, entonces mi ministerio ya no está edificando, sino está tal vez entreteniendo. Entonces ahí analicemos si lo que yo hago edifica o entretiene. Si edifica, entonces es porque ellos conocen a Cristo. Pero si entretiene, me ven bonito, me piden otra, pero nada aprenden de Dios. No hay un crecimiento. Por eso es que para llamar ministerio, con conceptos bíblicos, tenemos que ir a la palabra. ¿Sí? Esa mano. Creo que alguien estaba equivocado. Sí. Estaba muy bonito aprender realmente. Esperemos que nos sirva de mucho, no simplemente a mí, no, bueno, a mí, para mí ha sido edificante y a muchos más. Gracias y más bien, gracias por enseñarnos a perseverar en lo que es la fe. Sí, la perseverancia, cuando vamos a Mateo 24, dice, el que persevera hasta el último, ese será salvo. Y no soy fatalista, pero la Biblia lo dice, que en los postreros tiempos, que ya son estos los que estamos viviendo y los que van a venir,
por favor, los tiempos van a estar más difíciles. La economía se va a poner peor. Y no es que soy profeta, sino que ya la Biblia lo dice. Lo anuncia. Sí, la sociedad se va a poner peor. Si ahora estamos asustados con los secuestros, con las vacunas, con los asaltos, con los robos, se va a poner peor. Porque a mí la Biblia dice que el padre entregará al hijo, que habrá guerra entre nuera y suegra, ¿no? Entonces... Bueno, sí, creo que hay. Entonces, la sociedad va a estar peor. Y cuando hablamos de perseverar, mi hermano, iglesia querida, vienen tiempos donde realmente los que van a perseverar son los que van a estar en comunión con Dios. Por eso les animo a que nuestra vida cristiana, y aún como iglesia, los que estamos al frente de una iglesia, analicemos, llevemos a la iglesia a una vida cristiana de comunión con Dios. Porque a veces nos llevamos programas, agendas, lo cumplimos, hacemos. Pero si vemos que la iglesia no está cambiando de vida, tenemos que preocuparnos, hermanos, porque si el Señor nos llamó a perseverar hasta el último, hermanos, que esta palabra cale en nuestros corazones y a pesar de que vengan pruebas, adversidades, necesidades, ahora que la economía está bastante baja, los negocios están pésimos. Imagínense que escuchar nomás negocios que estaban a flote de hace 1 o 2 años atrás, que vendían de pronto, me decían 1,000 a 1,200 diarios, ahora están vendiendo a 200 diarios. Imagínense. Entonces, ¿por qué Dios está permitiendo esas cosas? Primero, la gracia se acaba. Y se acaba con la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Renegar de la fe. Entonces, ¿cuántos cristianos, por todo lo que vamos a vivir de aquí en adelante, también renegaremos? Pero ahí viene la palabra. Prevalecer. Permanecer. ¿Sí? Por lo tanto, yo de mi parte les animo, iglesia querida, hermanos, que esto de perseverar no sea solo un conocimiento, sino sea una actitud del corazón. Porque dice la palabra que Él mismo nos da cargas no mayor a la que podamos llevar. Así sea una prueba, Él sabe cuánto vamos a soportar. Así es que animarles a que la perseverancia sea parte de nuestra actitud del corazón. ¿Por qué tenemos la necesidad de perseverar? Porque hemos crecido, madurado espiritualmente. Aquel que no quiere perseverar es porque simplemente no ha madurado en la fe. No está viviendo una vida en comunión con Dios. Por eso, hoy pasa algo y se desanima. Mañana le va bien, dice Dios. Y si le va mal, dice no estuvo Dios. Eso no es perseverar. Hermanos queridos, el perseverar tiene que ser una actitud del corazón. Y esta actitud es gracias a una madurez espiritual. Así es que animarles a que a pesar de que los tiempos cambien y se pongan de mal en peor, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. David dijo en una promesa que yo siempre lo tomo, dice, joven fui y he envejecido, dice, pero no he visto, dice, a un justo desamparado, ni a su generación que mendigue pan. Es el consejo que nos deja. El consejo que nos da. Aquel y para viejo. estos tiempos difíciles, ¿ah? Y dice, el justo por fe vivirá. Ese tiempo va a llegar, porque hasta ayer estuvimos acostumbrados a vivir felices por el buen trabajo, por el buen negocio, por la buena vida que teníamos. Pero ahora que viene todo lo que va a venir, el justo por fe vivirá. Entonces, a buscar vivir en perseverancia y en justicia. Es lo que podemos compartir. Gracias, mi querida, mis queridos oyentes. Gracias y que bueno, ha sido muy edificante. Bueno, agradecemos este tiempo. Estamos agradecidos con el Señor y sobre todo también con Efraín Chinchi que nos ha estado acompañando. Gracias este momento. Gracias, Efrita, te agradezco. A ti, hermano, muchas gracias por la invitación. Estamos para servirles. Amén. Bendiciones. Hasta pronto.